Como decíamos, hoy se ha confirmado ya oficialmente, se ha verbalizado por parte de alguien muy importante, del presidente turco. Yamal Khashoggi fue asesinado de forma brutal en una acción preparada. Es lo que ha dicho, como decíamos, Erdogan en una comparecencia ante el Parlamento. Erdogan ha dicho que los miembros del grupo que procedió al asesinato llegaron entre el 1 y el 2 de octubre a Estambul. Entre ellos incluso había forenses. También ha dicho que se desconoce dónde está el cuerpo y ha mandado críticas muy duras al régimen de Riad. Cemal Kaşıkçı'nın vahşi bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor. Pues esta era parte de la larga comparecencia que ha hecho hoy Erdogan en el Parlamento turco para dar cuenta de esa investigación. Lo vamos a analizar esto y también las consecuencias en España que está teniendo con Yolanda, con nuestra mesa de corresponsales, con Yolanda Bacar del Comercio. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Al Goodman, ex corresponsal de la CNN. ¿Qué tal? Hola, bienvenido. Y con Sara Morris, corresponsal británica. Sara, buenas noches. Buenas noches a los cuatro, a los tres, cuatro conmigo mismo. ¿Qué os parece lo que se va sabiendo poco a poco de este caso? Parece que ya no hay dudas sobre lo que pasó esa tarde, mañana tarde del 2 de octubre en ese consulado de Estambul. Bueno, yo voy a empezar diciendo, si me permiten, una frase un poquito tal vez llamativa, exagerada, ¿no? Pero ya sabíamos que en Arabia Saudí se mataba gente de forma impune. Ahora sabemos que también son capaces de hacerlo fuera del país. El tema, yo quiero citar para empezar las palabras de un colega y amigo corresponsal del Mundo en Washington, Pablo Pardo, que él hace poco ha escrito algo que me parece muy interesante, ¿no? Que yo creo que es el quid del asunto. Las debilidades de este sistema, de este modelo de Arabia Saudí, que no solamente es amigo, es socio preferente a nivel comercial, como todos sabemos, de todos nosotros en el mundo occidental, ¿verdad? Es ese modelo de capitalismo del siglo XXI con un sistema político del siglo VII. Nosotros de repente parece que un día nos levantamos, digo nosotros porque nos consideramos parte de Occidente, ¿verdad? Nos levantamos y descubrimos que aliados que hemos tenido, que son nuestros hijos también, ¿no? Y que son nuestros hermanos, entre comillas, económicos básicamente y comerciales, no eran tan buenos como queríamos hacer creer. Voy a decir nombres, ¿no? Gaddafi, Osama Bin Laden, Noriega en Panamá, etcétera. En fin, no es algo que debería llamarnos la atención, sin embargo sí nos la llama por la brutalidad del caso, por lo esperpéntico, que son casos, o sea, es un tema que realmente es esperpéntico si no fuera tan grave y tan trágico lo que ha pasado en Turquía con el periodista Khashoggi, que por lo visto ha sido brutalmente asesinado, aunque aún todavía no hay esos detalles que prometió el presidente Erdogan entregar. Y simplemente es una reflexión, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en el mundo occidental desde siempre? Porque el tema de Arabia Saudí, como decía, no es el tema únicamente de amistad, de lazos, etcétera, sino el tema comercial. Y bueno, y si luego podemos también comentar un poquito más lo que ha pasado conjuntamente con España, que no es nada más, no es el único país, ¿no?, que se ve inmerso en este tipo de paradojas en las que nos hemos envueltos por el tema económico-comercial frente a los derechos humanos en el mundo, como decía esta mañana la ministra Margarita Robles, ¿no? Cada país, además del horror de la muerte de Khashoggi, este periodista tan respetado, no por el régimen, por lo visto, pero cada país, además de esto, está con su propio cálculo sobre la geopolítica. Vemos el caso de España, que no corta la venta de estos buques. Estamos en periodo electoral. Sería muy difícil. Que los astilleros justo están donde se va a elegir presidente dentro de un mes y medio. Exactamente, pero se ve lo que está pasando en el occidente, con Estados Unidos, con Europa, frente a Arabia Saudí, y también todo el baile de influencias y poderes y contrapoderes en lo que es el Medio Oriente, Turquía, su relación con Arabia Saudí, los otros actores. Arabia Saudí ha ayudado a Estados Unidos y Israel a frenar un poco la expansión, más músculo de Irán. Ahora esto está en duda por las sombras sobre el príncipe heredero, que es sospechoso según algunos, pero Erdogan en su discurso hoy no señaló directamente a él, mostrando mucho respeto para su padre, el rey, como guardián de los sitios más sagrados. Entonces, es un baile muy difícil de ver, muy interesante, es de esperar un poco, además de todo el horror, porque yo creo que muchos quieren esclarecer qué es lo que pasó y que vamos más allá de los 18 detenidos.
en Arabia Saudí, que Turquía demande que se van allí para enfrentarse a un juicio. Sara. Se ha visto este baile entre dinero y los derechos humanos mucho más claramente dado la conferencia del llamado Davos en el desierto y quien no quería estar allí, ¿no? Llamaba la atención que 40 altos ejecutivos, consejeros delegados no mandaban sus empresas, no iba a los Estados Unidos, Gran Bretaña. Sin embargo, muchas empresas mandaban los gestores niveles más bajos. Y Total, por ejemplo, el consejero delegado iba, no podía perder las oportunidades allí, ¿no? Y al mismo momento que hablaba Erdogan de este brutal, salvaje asesino, como lo describió, pues al mismo momento había en el escenario allí, había 12 grandes acuerdos cerrados con dinero. Y claro, se entiende un poco la punto de vista de los políticos que tienen en sus zonas, en sus barrios, trabajos como en Cádiz, produciendo armas para Saudi Arabia, pues como anuncias a estas personas que mañana piensas en cerrar su fábrica, ¿no? Entonces va a ser un proceso lento, pero parece que Saudi Arabia ha pasado cierto límite, ¿no? Que incluso el occidental, que siempre ha hecho tratos con Saudi Arabia, está empujando. Había unos diputados en Gran Bretaña hoy diciendo que a lo mejor es el momento para el príncipe de apartarse. Y quizás por eso... Sobre todo porque han sido tan torpes cambiando sus versiones. Primero que se había salido del consulado por su propio pie, y luego este fue desmentido por este vídeo de este señor vestido como Khashoggi. Después que murió en una pelea, y ahora esto está también cayendo. Entonces, no les queda más opción. No solo la acción, sino el intento de explicarlo ha dejado en evidencia, por lo visto, al gobierno de ahí, de Arabia Saudí, y todos piensan cómo puede ser en un país tal cual de que estos 15 o 18 enviados especiales para cometer este crimen hicieron esto por su propia cuenta, que nadie dijo. Sí. Nadie dijo Yolanda, tú apuntabas ya antes un poco la perspectiva española de ese dilema que tiene a estas horas el presidente del gobierno, que entiendo que ya lo tendrá más o menos resuelto, de la comparecencia mañana en el Congreso, sobre qué decide. Sí, yo quiero también abundar un poquito en lo que comentaban aquí los colegas. El tema de Arabia Saudí, por supuesto, para España es un tema crucial en estos momentos, porque se ve enfrentado a un dilema moral, casi metafísico, ¿no? Pero moral sobre todo. Ahora escuchamos políticos de partidos que se consideran defensores de los derechos humanos argumentando, si no les vendemos nosotros las armas, alguien se las va a vender. Parece un argumento no solamente cínico, sino deleznable. Lo que pasa es que a ver quién se raja las vestiduras en el mundo actual, porque nos vemos frente a esta tesitura terrible. Y yo creo, Lilo, lo comentaban los colegas también, es un tema crucial porque no nos hemos despertado desde el 2 de octubre, cuando ocurrió esta desaparición del periodista Khashoggi, sabiendo lo que pasa con Arabia Saudí. Hemos querido pensar que Arabia Saudí, sobre todo con el príncipe heredero que es Mohammed bin Salman, había emprendido una senda de reforma. Recordemos que hace no mucho, por ejemplo, permitió que las mujeres pudieran conducir. Muchas gracias, príncipe heredero. Parece una concesión tan absurda para un país occidental, bueno, en fin, para muchos países, pero parece que le estamos agradeciendo continuamente estas reformas, estos gestos que ahora parece que los hacía precisamente con la vista puesta en toda la represión que a lo mejor él pensaba hacer. No, como tengo ya esta imagen de ser reformista, de ser mucho más abierto, pues igual esto no se me va a achacar directamente. Como decía Al, llama muchísimo la atención la manera como lo han hecho. Yo pienso que obedece sobre todo a un halo de impunidad de los que ellos se han sentido partícipes o que gozaban de esto, ¿no? Durante todo este tiempo. Y sí, yo quisiera saber, el tema de España es crucial para España. La Unión Europea, Angela Merkel ha invocado que los otros países de la Unión Europea, de Europa, suspendan estas ventas de armas.
Toda América Latina, naturalmente, siempre miramos muchísimo lo que hace España. No es que vendamos necesariamente. España, estaba leyendo ahora, es el cuarto país en el mundo en venderle armas a Arabia Saudí. Anteriormente, cuando surgió todo el dilema, cuando la ministra Margarita Robles se opuso a esta venta pactada en el gobierno anterior, en ese momento se decía, bueno, se sabía que Arabia Saudí estaba interviniendo en la guerra, en el conflicto en Yemen. Ahora sabemos esto y llama muchísimo la atención que seamos tan pasivos, ¿no?, con respecto a esta violación de derechos humanos. Y también, por cierto, antes comentaba Sara el tema del Davos del Desierto, un tema humano que también me ha llamado mucho la atención, ¿no? Ahora en el llamado Davos del Desierto, allí en Dubái, el príncipe heredero al que se achaca aparentemente este crimen, Mohammed bin Salman, daba el pésame a 2 hijos del periodista Khashoggi que han asistido. Yo les veía la cara, no sé si parece una farsa de muy mal gusto y trágica también, ¿no? No sé si a lo mejor pueden estar amenazados, uno puede pensar cualquier cosa, ¿no? Pero va a ser crucial para España, definitivamente. En suma, con cualquier conflicto de estos, algunos piensan que básicamente cómo es la manera mejor para tapar esto y salir adelante y lavar las manos y todo esto, dando mucho, lo siento mucho de este periodista, y otros piensan que es el momento para reformas. Si el príncipe heredero realmente estará apartado o no, parece que él tiene el control, parece que el rey le dio el control y ha consolidado su control con esta especie de purga hace meses, encerrando a sus rivales en el propio Hotel Ritz, donde está esta conferencia ahora mismo, como una especie de cárcel de lujo, para asegurar que él realmente tenía el control. Parece de momento tiene el control, pero está aprendiendo que no puede hacer cara al mundo lo que quizás hace dentro de su propio país. Yo sospecho que Pedro Sánchez estaría meditando mucho cómo anunciar la decisión que probablemente ha tomado, y va un poco, yo sospecho que va a intentar ir con una decisión de la Unión Europea. Quizás un paraguas de sanciones conjuntas. Exacto. Las armas las van a incluso vender Angela Merkel, que ha tomado un poco el liderazgo, ¿no?, diciendo yo no vendo más armas en esta situación, pues ella también ha llamado para los socios a seguir. Ellos han vendido, pues han aprobado 400 millones de euros, un poco más, en este año. Pero Gran Bretaña, por ejemplo, solamente en los primeros 6 meses vendió a Saudi Arabia más que 1.000 millones de libras, un poco más en euros, ¿no? Entonces, no es lo mismo tomar una decisión si tu país realmente tiene que anunciar a zonas muy concretas que van a perder trabajos, ¿no? Para ir cerrando este tema ya que pasaremos a otro. Sí, me gustaría terminar diciendo así otra cosa sobre el tema para España. Es complicado. Yo apuesto porque las armas se van a llegar a vender con el paraguas a lo mejor de sanciones comunes, etcétera, pero me gustaría comentar una de las últimas frases del periodista Khashoggi en el Washington Post, del cual él era columnista, ¿no? Él escribía, lo que el mundo árabe necesita más que nada es libertad de expresión. No me gusta ser corporativista, pero la libertad de expresión precisamente pone focos, luz y taquígrafo ahí donde se necesita, pero creo que para eso todavía queda un trecho. Pues me voy a quedar con esto de la libertad de expresión, porque hoy venimos hablando también de otro asunto que aquí tiene que ver quien defiende esa posición con la libertad de expresión. Ya os hemos ido contando a lo largo de la noche que el Congreso tramitará la reforma del Código Penal para proteger la libertad de expresión desde el punto de vista de Unidos Podemos. La iniciativa planteada por este grupo busca despenalizar las injurias a la corona y las ofensas a los sentimientos religiosos o también a otras cuestiones. Vamos a escuchar la propuesta de Unidos Podemos. Lo que estamos defendiendo hoy es una ley fundamentalmente liberal, de esa parte liberal de defensa de la libertad negativa que yo creo que está bien recogida en nuestras constituciones, porque hoy es más fácil entrar en un juicio, incluso ser sancionado con penas de cárcel, por criticar o usar la imagen de Cristo que hace 15 años.
No sé, en vuestros países, Sí. ¿se va a la cárcel por criticar al jefe de Estado? Al jefe de Estado no, y no a la cárcel. Lo que se impone habitualmente en Latinoamérica al menos, y también en países europeos, como hemos estado viendo, incluso en Estados Unidos, son multas administrativas, ¿no? Parece lo más habitual. Un poco en estos la casos. reforma que se pretende tirar adelante va por aquí. Claro, hablando del tema, son tres frentes, ¿no? Los que toca esta propuesta, que es el jefe del Estado, que es el rey en este país, el tema de la religión Y el enaltecimiento del terrorismo, que son temas bastante distintos, ¿verdad? O sea, tú has preguntado concretamente, Marc, ahora el tema del... Bueno, porque de es lo más tema del comparable rey. seguramente para... Eso forma parte, yo creo, de la desmitificación de la corona que ha venido sufriendo o viviendo en los últimos tiempos, ¿no? Desde hace un buen tiempo, hace no muchos años, era complicado hablar del rey Juan Carlos en este caso, pero bueno, la monarquía misma en España pues se ha ido exponiendo a una serie de acontecimientos bastante poco finos, por decirlo de alguna manera. Creo que va en esa línea y en todo caso parece lo más democrático que la multa, que haya a lo mejor una especie de sanción, si la hubiera, que a lo mejor tampoco, pero que no vaya a pena de cárcel. Sara. Pues hace un par de años descubrimos que es ilegal o era ilegal incluso hablar de la abolición de la monarquía en el Reino Unido. Y eso... Ilegal. Ilegal. Pero bueno, descubrimos hace un par de años porque el periódico The Guardian llevaba un caso a un tribunal y el juez decía, sí, hay una ley de 1848 que dice que no se puede hablar de la abolición de la monarquía o hacer cualquier cosa que puede llevar a la abolición, pero que eso no pasaría a los tiempos modernos. Entonces, está allí, está todavía una ley, pero no se aplica. Pero hay bastantes leyes que están allí que no se aplican y también hay muchas leyes que tocan la libertad de expresión. Entonces, la imagen que quizás Garzón daba ahí, que podemos tener un mundo donde todo el mundo escribe lo que les da la gana, que no les pasa nada en cualquier país así europeo moderno, pues no encaja con la realidad. Hasta 2008 en el Reino Unido había una ley de blasfemia. Entonces yo sabía como periodista cuando yo aprendí en los 90 que teóricamente alguien me podría denunciar si yo escribiera mal sobre la iglesia anglicana. Eso se quitó en 2008-2009. ¿Pero era una denuncia con consecuencias penales de poder ir a la cárcel? Sí. Pero en Inglaterra se mete mucho con la reina, ¿no? Escuchamos a Al y después... Y en Estados Unidos sí se puede criticar al presidente, el jefe de Estado, en todo excepto en su seguridad. No puede amenazar ni en broma que va a causar daño, porque en tal caso, si amenaza con esto, se puede esperar una visita pronta del servicio secreto, porque no toman bromas, porque no tienen demasiado. Pero lo que... O sea, todo lo que sean amenazas y es otra historia. Sí, pero si ve todos los programas de televisión que hacen bromas, incluso algunas bromas que son de muy mal gusto sobre anatomía, todo tipo de cosas sobre el presidente de Trump, ha aguantado todo este tipo de comentarios. Desde luego ha dado mucho fuego también. Lo que es interesante para mí, viviendo aquí, es ver con esta propuesta que en el Parlamento hoy se ve una sociedad intentar mover la línea, cuál es el límite, cuál es la barrera, hasta qué punto hasta aquí no hemos traspasado esto y ahora vamos a mover esto. Y la pregunta que tengo yo, y supongo que muchos aquí, es ¿hasta dónde? Porque se escucha el PSOE, por ejemplo, diciendo tenemos que añadir límites aquí. En este nuevo debate. Vamos con ustedes de Podemos, pero hay que en los debates posteriores vamos a hablar de límites. ¿Cuál es el límite? Entonces, la sociedad siempre cambiando y ahora está buscando nuevos límites. Pues si me permitís, es que ha costado un poco, vamos a aprovechar que ahora todo está perfecto.
Como sabéis, desde hace 10 días, cientos de inmigrantes hondureños avanzan andando hacia los Estados Unidos. De momento, las autoridades de Honduras y de Guatemala no han conseguido frenar esa caravana. Tampoco parece que lo esté consiguiendo México. Han entrado ya a ese país y allí, pues poco a poco van a ir avanzando. Con ellos, hoy les toca día de descanso porque empiezan etapas duras. Está nuestro compañero Íñigo Herráez. Íñigo, muy buenas noches, muy buenas tardes para vosotros. Buenas noches. Sí, hoy es día aquí de descanso y luto para la caravana, que se ha dado un respiro después de que ayer uno de sus integrantes falleciera al caer de un camión. Pasarán, por tanto, una segunda noche en este parque central de Huixla, que se ha convertido en un campo de refugiados donde los inmigrantes están recibiendo asistencia sanitaria, organizaciones sociales y particulares les están ofreciendo ropa y comida, y también hay personal sanitario para curarles las heridas y ampollas que casi todos traen en los pies después de más de 10 días de caminata. Hay también problemas musculares y de deshidratación. El trayecto se está haciendo muy duro, hace mucho calor, temperaturas por encima de los 30 grados. Estamos oyendo ya algunas personas algo más desanimadas y estéticas, pero por lo general se mantiene el deseo común de seguir adelante. Las autoridades mexicanas han actualizado hoy sus cifras, aseguran que ya hay 1.600 personas que se han registrado para pedir asilo, cerca de 500 que querrían volver a Honduras y unas 4.500 las que todavía integran esta caravana que mañana seguirá adelante rumbo a Mapestepec, a casi 70 kilómetros de aquí. Exactamente, Íñigo, los próximos pasos, ¿cuáles son? Porque seguirán avanzando y su intención es llegar a los Estados Unidos. Ellos no se cansan, pese a que cada país al que tienen que llegar se les dice que no van a conseguirlo. Sí, ellos se mantienen muy firmes en su deseo de cumplir esa meta que se han marcado, que es la de llegar a Estados Unidos, la de dejar atrás sus países de origen, que dicen están asolados por la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades. Hoy es el primer día que se toman un respiro después de más de 10 días de caminata. Son solo 24 horas de descanso para retomar mañana el rumbo, volver a la carretera y afrontar la que quizás vaya a ser la jornada más dura de las que han tenido hasta ahora, casi 70 kilómetros a pie hasta llegar a Mapestepec. Íñigo, una última pregunta. ¿Todo esto ha sido un movimiento espontáneo? ¿Hay alguien que esté organizando de alguna manera este movimiento? No hay líderes declarados, pero sí hay una especie de coordinadores que de alguna forma manejan el grupo y van marcando esa ruta a seguir, porque desde luego que los integrantes de esta caravana no conocen la geografía mexicana ni saben muy bien cómo orientarse por este territorio. Lo que sí que nos han contado todos es que algunos de ellos sí venían organizándose desde hace tiempo o habían oído hablar de que esto se estaba gestando desde hace meses, pero hay muchos otros que lo han visto por televisión, que lo han visto en las redes sociales y han decidido sumarse a última hora a este movimiento que desde luego está siendo histórico y que por sus dimensiones no tiene precedentes en la región. Pues señor Herráez, muchísimas gracias por contarnos en directo lo que está pasando hasta ahora en México, en esta jornada de descanso de esta caravana que salía de Honduras y que pretende llegar a los Estados Unidos. Iremos siguiendo todo lo que nos vais contando ese equipo de enviados especiales. Gracias, Íñigo, un abrazo. Gracias a vosotros. Bueno, pues no sé qué expectativas, no sé, Al, que conoce Estados Unidos, no sé qué expectativas ve de que puedan alcanzar su objetivo final. Pues la anticipación solamente crece ahora, porque ya es un tema de campaña que está utilizando el presidente Trump y el vicepresidente Pence y muchos candidatos en estas elecciones de Estados Unidos en 2 semanas, el martes 6 de noviembre, para renovar todos los 435 escaños en la Cámara y 1/3 de los 100 senadores. Y los demócratas están intentando retomar el control de las 2 cámaras, difícil según muchos pronósticos, y Trump introduce este tema, que recuerda que hace 3 años, cuando se presentó primera vez como candidato, utilizó el tema de la anti-migrantes, anti-inmigración, y ahora está revolviendo con este tema quizás con más dureza.
también interesante porque el año pasado en México 14,000 migrantes pidieron asilo ahí y este es el deseo de Estados Unidos, que piden asilo ahí, pero México, sobre todo el presidente electo, no están muy en favor de esto. Entonces, probablemente van a pasar hasta la propia frontera una masa importante de estos migrantes. Hay suspicacias sobre cómo se ha organizado esto, porque las caravanas se repiten cada año, pero esta tiene dos particularidades. La ruta no es la habitual, más céntrica, sino que va por el Pacífico, que son las rutas de la droga habitualmente, y dos, la cantidad de gente que se ha sumado a ella de manera organizada. Todo el tema de la infraestructura, el avituallamiento, la comida, etcétera. O sea, hay quien dice que esto está articulado desde atrás. Muy interesante, muy importante que el 6 de noviembre hay las elecciones del midterm elections. Efectivamente, no queremos decir que las esferas del poder de Estados Unidos han articulado, han manejado esto, pero definitivamente les viene bien, como apuntaba Al, porque agitar el fantasma anti-inmigración es bastante conveniente para el votante, para movilizar al votante republicano al que ha movilizado y con el que se identifica la gente con Trump, efectivamente. Y lo otro que quería comentar es que viendo esta caravana, que efectivamente, más allá de que esto esté articulado, manipulado, etcétera, lo que es un hecho es que en Centroamérica, en países sobre todo como Honduras, no Costa Rica, pero sí Honduras, Guatemala, ¿verdad? Nicaragua, con el conflicto que está viviendo actualmente, la gente pasa hambre, la gente vive inseguridad y la gente no tiene mucho que perder en estos movimientos. Y la reflexión que yo me hacía viendo a estas personas, ¿no?, naturalmente es cómo nos recuerda con sus particularidades a lo que vivimos con la frontera con Marruecos, en Ceuta y Melilla saltando las vallas. O sea, las fronteras del hambre, digamos... O las imágenes de los refugiados hace un par de veranos que visualizan en un momento determinado unas realidades de las que a lo mejor ahí están y nosotros más allá miramos para otros lados. De la manipulación que se puede hacer de esto, por supuesto, electoral, etcétera, está un hecho en sí mismo, ¿no? Que el compromiso del mundo occidental, del mundo del norte, casualmente, pues tiene que trabajar muchísimo más en el desarrollo de estos países por un motivo ético de humanidad y por interés propio también. Cerramos contigo, Sara. Es quizás irónica que a pesar de la miseria y la pobreza que hay atrás de estas personas, eso puede ayudar a Trump de ganar votos. Es irónico. Porque es su tema clave, ¿no? Que si no es un muro en México, ahora será la frontera a esta gente. Igual puede movilizar aún más a gente del Partido Demócrata. No sé qué piensas tú, Al, pero que el voto latino está siendo quizás clave para los demócratas y personas jóvenes están haciendo muchísimo esfuerzo para que personas que no votaron en otras elecciones, que sí en esta elección salen. Lo dejamos aquí, es que no tenemos ya más tiempo. Habrá otra ocasión seguro para ir analizando todo lo que pase, tanto en esta caravana como también en estas interesantísimas elecciones para el 6 de noviembre. Gracias a los tres. Muchas gracias. Que tengáis buenas noches. Nos espera Bea en la redacción de RTV.es para contarnos qué es lo que destacan hasta ahora los medios digitales de Radio y Televisión Española. Cuando quieras, Bea. Buenas noches, Marc. Vamos a ver algunas de las noticias que llevamos en nuestra portada. El Congreso va a revisar los delitos de injurias a la corona, los de ofensa a los sentimientos religiosos y los de enaltecimiento al terrorismo. Esta iniciativa es una propuesta de Unidos Podemos que ha salido adelante gracias a los votos de PSOE, PDeCAT y Esquerra Republicana. Dicen que quieren defender así la libertad de expresión. Por su parte, PP y Ciudadanos lo han rechazado, consideran que es otro peaje más que el Gobierno está pagando a sus socios de la moción de censura. Y continuamos con información nacional porque el Tribunal Constitucional no considera discriminatorio que el permiso de paternidad sea más corto que el de maternidad. El Constitucional justifica su decisión en cuestiones biológicas de la madre. Esta sentencia se ha producido con el voto discrepante de una magistrada que considera que se ha ignorado la discriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral por el hecho de ser madres. Y en información internacional destacamos el rechazo de los presupuestos de Italia por parte de Bruselas. Es la primera vez que la Unión Europea devuelve a un país de la eurozona su plan presupuestario. La Comisión Europea ha pedido a Italia que le entregue un nuevo borrador, lo tiene que hacer antes de 3 semanas porque el que ha presentado ahora no cumple con la normativa comunitaria. Y también en información internacional, gran parte del protagonismo lo ocupa una imagen muy llamativa, la del rey de Arabia Saudí y su heredero dando el pésame a los familiares de Khashoggi. Este caso continúa dando que hablar. Hoy el presidente turco Erdogan ha asegurado que el asesinato
del periodista en el consulado de Arabia Saudí en Estambul ha sido un crimen político, ha dicho, llevado a cabo de manera premeditada y de un modo salvaje. Además, Erdogan ha pedido que los detenidos sean juzgados en Turquía. Y terminamos con una noticia deportiva de esta noche. El Real Madrid ha ganado al Victoria Pilsen por 2-1, goles de Benzema y de Marcelo. Esta noticia y mucha más información y análisis en rtve.es. Gracias, Bea, que tengas una buena noche. Nos vamos con las portadas de los periódicos, ya las tenemos aquí. Empezamos con El Mundo, que dice: Sánchez evita una crisis con Riad por el coste electoral en Andalucía. Susana Díaz exige mantener una línea blanda por el impacto económico en Cádiz, en referencia a lo que puede pasar con los astilleros. Y vemos esa imagen con la que abríamos también el programa de ese eurodiputado italiano dando un zapatazo a los documentos, a los papeles de los comisarios europeos que han presentado esa intención de volver a pedir los presupuestos a Italia. Los populistas italianos pisotean las reglas de la Unión Europea. ABC, el ocio de los niños mejor solo en catalán. Imagen vemos del presidente Torra. El nuevo plan lingüístico de la Generalitat extenderá la inmersión en catalán al ámbito social de los escolares, dará más horas lectivas al inglés y hasta incluirá el árabe y el chino en detrimento del castellano. Información que lleva en su portada hoy el periódico ABC. La Vanguardia, Bruselas rechaza las cuentas de Italia en una decisión inédita. La Comisión da a Roma 3 semanas de plazo para presentar nuevos presupuestos, y también esa imagen de uno de los herederos del Reino de Arabia Saudí saludando, dando el pésame a uno de los hijos del periodista Khashoggi. Y nos queda el periódico de Cataluña. El Congreso avala la venta de armas a Arabia Saudí. El PSOE y el PP tumban el embargo que reclaman Podemos y los nacionalistas. La fotografía, la sanidad catalana excluye a cientos de inmigrantes, al menos 375 personas no atendidas cuestionan la asistencia universal de la que presume el gobierno catalán. Y Ana Rosa Berracore nos avanza ya los temas que serán noticia mañana miércoles. Ana, cuando quieras. Hola, muy buenas noches. Nuestra primera cita es en el Congreso de los Diputados. Comparece el presidente del Gobierno para explicar el último Consejo Europeo y también la venta de armas a Arabia Saudí. Veremos si mantienen la posición que ha tenido hoy la Comisión de Defensa, que ha decidido seguir vendiendo ese material bélico. Y crece la preocupación en Europa por el estado de la economía italiana. Es la primera vez que Bruselas rechaza el presupuesto de un país miembro. Baja la bolsa y sube la prima de riesgo, y estamos hablando de la tercera economía de la zona euro. Habrá que ver cómo evolucionan los mercados. El Senado va a votar mañana la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Es el primero que incluye la supresión de los aforamientos y que contempla que el mar sea parte del territorio autonómico. Y vamos a terminar con el juicio de uno de los peores crímenes de la última década. Se juzga a un hombre por haber matado presuntamente a sus tíos y a sus 2 primos menores en Pioz, Guadalajara. La Fiscalía pide para él, Marc, que se aplique la prisión permanente revisable. Gracias, Ana. Ya casi nos vamos, pero antes hay que recordar que esta noche se han entregado los premios Iris de televisión. Ana Blanco ha recibido el galardón Jesús Hermida a la trayectoria profesional. La cara más reconocida de los telediarios de televisión española, lleva casi 30 años al frente de los informativos. También galardón para Roberto Leal, el conductor de Operación Triunfo, que se ha llevado el premio a mejor presentador de programas por ese concurso. Por cierto, un concurso que ha sido elegido también mejor programa. La realización, por cierto, se ha reconocido el trabajo de MasterChef, que también ha sido distinguido en esta noche de premios de la televisión. Así pues, a todos muchas felicidades, que tengáis una buena noche. Adiós. ¿Qué hacías tú con 20 años? Estaba en la universidad y acababa de empezar.